Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Bien. A donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Personal y Fiverr. Todas las tardes, con exquisita, merendar se convierte en merendar. Porque merendar es dar lo más dulce de nosotros. Buenas noches. Bueno, ¿arrancamos? ¿Estamos, Diego? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya que tenemos participantes e invitados en distintas partes del mundo. Tenemos ahí a gente que está, incluso miembros de nuestro grupo, de nuestra comisión organizadora, que andan por París. Bueno, damos inicio a la segunda noche del 14º ciclo de cine aplicado al psicoanálisis, este año, como bien saben, titulado Fraternidad Imposible. A diferencia de las noches presenciales, por razones obvias, no. Se muteó. Vicky, no se escucha. A ver ahí. Bueno, Ahí no sé volví. hasta dónde, ahí volví. Bueno, estamos esperando a nuestros invitados, por eso la demora en el día de hoy. Tenemos a Graciela Musachi, que está con un problema de electricidad, no tiene luz, y a Nelson Valente, que está en Barcelona, que acaba de estrenar una obra, así que nos avisó que iba quizás a demorarse un poquito. Así que, mientras tanto, antes de dar inicio a la conversación, que esperaremos a ver si llegan nuestros invitados, bueno, vamos a introducir un poco acerca de la propuesta para la noche de hoy. Bueno, Vicky, sí. antes de que introduzcas y avises de la próxima, podemos contar que Sí. presencial o virtual, esto nunca nos pasó, que nunca estuvimos sin invitados. Así que es una novedad también para nosotros. Si llegase a ser que no llega ninguno, no solo vamos a comentar Vicky y los integrantes del equipo, sino que invitamos a todos a conversar sobre la fraternidad imposible a partir de este film, ¿no? Así es. ¿Les parece? Así es. Bueno, Dale. entonces les cuento un poco sobre la próxima noche, para que vayan agendando. Vamos a proyectar la película, bueno, no la vamos a proyectar, se las vamos a compartir. La película de Javier Dolan del 2016 es Solo el fin del mundo, y nuestros invitados, que esperemos que estén, van a ser el director de cine, Martín Kraut, y el psicoanalista y miembro de la escuela, Marcus André Vieira. Esto va a ser el día 24 de septiembre, a las 19 horas, como siempre, por Zoom. Va a presentar Romina Martínez y van a coordinar Laura Carrara y Pablo Russo. Avísenme, yo no estoy viendo a todos, así que si llega a aparecer alguno de nuestros invitados, si me pueden avisar. Bueno, vamos a empezar entonces. Como les decía, la propuesta de este ciclo gira en torno a lo que arriesgamos en llamar fraternidad imposible. La idea es pensar, interrogar, producir elaboraciones sobre el lazo fraterno. Intentaremos situar quizás distintas versiones de la fraternidad. En la noche inaugural, Pablo Russo introdujo la hipótesis de que en la fraternidad anida un misterio, ¿no? Una imposibilidad quizás de reducirla a una definición. En esa primera noche tuvimos como invitada a Esther Cross, que situaba que con el film que vimos la vez pasada, Elena, aparecía una historia donde se puso en primer plano algo que ella denominó innombrable, justamente. Ella decía
Cuando mueren los padres hablamos de huérfanos, cuando muere un esposo o una esposa hablamos de viudos o viudas, pero cuando se muere un hermano, al igual que cuando muere un hijo o una hija, eso no tiene nombre. Esther decía, el lenguaje le da la espalda a eso. Digamos que la directora, en este caso Petra Costa, eligió de algún modo hablar de su hermana a partir de ese agujero, de eso innombrable que fue la muerte de una hermana, y que vimos que al intentar atrapar algo de ese lazo con esa hermana, apareció una imposibilidad. Fabián Feinbach, que hoy lo tenemos entre nosotros también, hablaba de lo inconsolable de ese duelo, y retomaba a George Steiner sobre Antígona, cuando decía que sobre Antígona, decía algo así como que nada puede reemplazar la muerte de un hermano, ¿no? La noche pasada también vimos algo del orden de lo femenino en relación a la fraternidad, y eso me hizo pensar en una frase que me compartió un compañero, de Miguel de Unamuno, en el prólogo que escribió a la novela de la tía Tula en 1907. Ahí se los voy a leer. Decía, así como tenemos la palabra paternal y paternidad, que derivan de pater, padre, y maternal, o maternidad, de mater, madre, y no es lo mismo, es extraño que junto a fraternal y fraternidad, de frater, hermano, no tengamos sororal y sororidad, de soror, hermana. De hecho, les cuento, en castellano la palabra sororidad se incorporó en el diccionario de la RAE recién en el año 2018. Esto lo dice Miguel de Unamuno en el año 1907. Y luego él añade en ese prólogo, se nos dirá que la sororidad equivaldría a la fraternidad, mas no lo creemos así. Como si en latín tuviese la hija un apelativo de raíz distinta que el del hijo, valdría la pena de distinguir entre esas dos filialidades. Algo de esto apareció en los señalamientos de Marcelo Barros, incluso algunas colaboraciones de parte de la gente que estuvo participando luego, en relación a la singularidad del lazo fraterno o sororo cuando se trata de dos hermanas. Pero bueno, esto es algo que vimos en relación a la película pasada, y esta vez tenemos otra película para seguir avanzando sobre esta cuestión de la fraternidad. La película que vimos, que esperamos que hayan podido ver, se llama Sabiduría o Iluminación Garantizada, y es una película del año 2000, dirigida por la directora alemana Doris Dorn. Es una road movie, con un tono bien diferente de la película que vimos la otra vez. La otra vez eran dos hermanas, en este caso son dos hermanos. La otra vez era una película bellísima estéticamente, y muy triste. Esta película es más bien una comedia, y estéticamente quizás diferente, no tan bella como la película Elena de Petra Costa. Como les decía, se trata acerca de dos hermanos, Uwe y Gustav, que como nota de color les cuento que son los nombres reales de los actores, no cambiaron sus nombres, y cada uno de estos hermanos está atravesando una crisis. Gustav, que es un experto en Feng Shui, que intenta como buscar la paz interior y tiene planificado un viaje a Japón, a hacer un retiro en un monasterio zen, y Uwe, que por su parte acaba de ser abandonado por su esposa, que se llevó a los hijos. Entonces, bueno, Uwe acude a su hermano, casado con Ulrike, una mujer que lo acompaña, justo la noche anterior en que Gustav está por irse a Japón a visitar este monasterio budista zen. Y entonces el hermano le pide sumarse a esta aventura, cosa que finalmente hace, pese a algunas reticencias de Gustav. Vicky, Bueno. ¿puedo Sí, agregar? ¿Puedo sí, sumar? por favor. Un detalle es que la directora no nos cuenta
demasiado sobre la historia o las coordenadas subjetivas de estos personajes, ¿no? Nos muestra un par de detalles, a Gustav haciendo Feng Shui en la casa de un hombre, y a Uwe midiendo y vendiendo la funcionalidad de cocinas, ¿no? Cómo va a correr y va al trabajo y tiene una relación un poco de, no sé cómo decirlo, de no darle mucha bola a los hijos y a la mujer. No sabemos nada más de esa historia familiar, ¿no? ¿Es así? Así es, empieza así, como un recorte de pronto en un momento en la vida de ellos, y uno se sumerge inmediatamente en lo que está sucediendo en ese instante a partir del cual empieza la película, ¿no? Bueno, llegan a Japón, se pierden, tienen algunas discusiones de hermanos en el transcurso de la película, y una cuestión que también me parece interesante, investigando un poco acerca de la peli, la directora cuenta que en realidad la película está basada en un guión, pero bastante general. Yo lo describía un desarrollo digamos, de la acción como muy a grandes rasgos, y que todo lo demás que va sucediendo es algo que van completando los actores en el transcurso de la filmación. Y que durante el tiempo que están en el monasterio Zen se limitaron prácticamente a filmar lo que estaba sucediendo en aquellos momentos de retiro silencioso, digamos, porque es básicamente lo que sucede, salvo excepciones en donde hay algunos diálogos con los otros bueno, aspirantes a la iluminación. Bueno, así que durante esta estancia en este monasterio que se llama Monsen, los actores participan realmente de la vida cotidiana del monasterio. Bueno, no sé si llegó alguno de los invitados. No, todavía no. Me voy a fijar a ver si Graciela tengo algún mensaje. Musachi o el celular de su marido Horacio, ni sabemos el apellido. No, me parece que no, que está No. sin luz. No, bueno. No sé si Y quieren... ¿qué Nelson hacemos? Valente, Lío, ¿sabemos algo? ¿Vemos? No. Ok. Por ahora no lo veo. Por ahora no lo vemos. Bueno, podemos abrir, a ver, Vicky, ¿qué opinás? Podemos escuchar si. Bueno, en primer lugar, retomando un poco lo que les decía al comienzo, quizás uno podría tratar de rastrear o no, si es que existe, ¿no? Esto en realidad es una pregunta, una interrogación, en torno a si existen o no diferencias entre el lazo fraterno, a partir de estas dos películas que vimos, entre el lazo entre estas dos hermanas, que además uno podría decir, bueno, hasta qué punto eso que vemos en ese film no está de alguna manera determinado, no tanto por la singularidad del lazo entre las hermanas en sí, en vida, porque la hermana digamos, Elena muere cuando la directora es muy jovencita, sino que es una reconstrucción o una construcción de ese lazo a partir de ese agujero del que hablábamos antes, ¿no? Mientras que en este caso no, en este caso son dos hermanos que están pasando por una crisis cada uno en la suya, ¿no? No sé si existe algo de la singularidad del lazo entre hermanos varones, desde una posición masculina, ¿no? No sé, me pregunto y introduzco esa pregunta. Y después aparecen las otras cuestiones que tienen que ver con los cambios, lo decíamos antes de empezar la conversación, los cambios subjetivos que suceden, cambios de posición subjetiva que suceden a partir de atravesar la experiencia del monasterio, ¿no? Bueno. Sí, a mí me parece interesante esto que propone Vicky, porque la vez pasada nos preguntábamos si había una diferencia entre, si
introducía una diferencia que se tratara de dos hermanas mujeres. Y quizá con esto que trae de Unamuno, de que no había palabra hasta hace poco en el lenguaje para nombrar ese lazo, quizá podríamos pensar que todo lo o que gran parte, o lo central de lo que tanto Freud como Lacan pensaron para el lazo fraterno, centrado en la tensión, en la agresividad imaginaria o especular, en las rivalidades, en los celos, y finalmente en la segregación más profunda, incluso en los odios, ¿no? No se refiere más bien a la fraternidad, a la relación entre hermanos. Quizá no alcanza del todo para pensar la relación entre hermanas. Ahora, en este caso tenemos una relación entre hermanos, y entonces, bueno, uno podría decir, bueno, vamos a verificar casi todo lo que se suele decir sobre los hermanos, sobre el lazo fraterno. Y podemos empezar a conversar, no sé si es así, no tenemos la historia de estos hermanos, parecen muy distintos, y en esa road movie que, respondiendo al género, produce en el viaje una transformación en los personajes, yo esperaba que Graciela Musacchi nos hablara, que ha trabajado bastante algunas cosas sobre el Oriente en sus libros, nos hablara un poco de la relación entre el Zen y el psicoanálisis lacaniano. Y entonces pudiéramos pensar un poco sobre que este someterse a un dispositivo muy específico y bastante riguroso, ¿no? En el que al que se ven llevados a esos hábitos y dinámicas y condiciones del templo Zen, cómo les produce a ellos esa transformación, ¿no? Ese viraje, ese cambio de posición a cada uno respecto de la crisis con la que llegaban un poco extraviados a Japón, y quizá sin saber nada de cómo era el lazo entre ellos, hay algo en lo que quizá participa el lazo entre ellos para ese cambio, para esa transformación que se produce en el templo. O no sé, me parece que ahí hay un punto a conversar. Y si hubiera alguna diferencia entre el lazo entre hermanas mujeres y hermanos varones, lo curioso es que en la película de Elena aparecía todo el tiempo la referencia a la madre y el padre no estaba, o estaba en silencio, cosa que había subrayado bastante el psicoanalista Marcelo Barros. En este caso también se refieren a la madre. Hay un momento muy particular del film, ya a la salida del templo, en una estación de tren, que están comiendo y ven una imagen de una señora anciana o muy viejita, japonesa, y los dos, antes de terminar de que terminemos de saber algo de su transformación, aunque ya la venimos entreviendo, recuerdan rasgos muy puntuales, algunos detalles de la madre, y nada más, ¿no? Bueno, algunas cosas para conversar. Bueno, un poco pensando a partir de lo que de lo que acabas de señalar, Pablo, algunas cosas. Quizás la pregunta entonces, a partir de este señalamiento de que en ambas películas aparece solo la figura de la madre, uno podría arriesgar, bueno, quizás hay algo que funda la relación entre hermanos que pasa por la madre, ¿no? Podría pasar por ahí. Y después, con respecto a la cuestión Zen, bueno, para los que no vieron la película, está lleno de spoilers esta conversación, me voy a ir al final de la película, cuando Gustav resume en una frase con una claridad, con una iluminación muy zen, le dice a su hermano que es gay. Y uno podría pensar que hay algunas cosas que suceden en el monasterio que tienen que ver con a veces las intervenciones del maestro Zen, que son
intervenciones que parecen a veces de orden, de carácter analítico, ¿no? Intervenciones que bien podrían ser intervenciones analíticas, y que en el proceso de meditación, donde aparecen estos pensamientos, que si querés, Pablo, después puedes hacer alusión a esto que comentabas fuera de la conversación, ¿no? Los pensamientos que le aparecen a los personajes en la película, de todo eso, una vez atravesada la experiencia de meditación y de retiro, lo que queda se puede resumir en una frase, ¿no? Hay como una operación de reducción también, ¿no? Que quizás, digo, para tratar, no soy Graciela Musacci como para establecer relaciones muy profundas entre el budismo zen y el psicoanálisis, pero estas dos cuestiones sí me parece que son interesantes para pensar, que tienen que ver con lo que podría pensarse como una intervención analítica y la operación de reducción, ¿no? Ahí levantó la mano Vivi. Diego. Sí. Ale quería contar algo primero. Ale Antuña. Sí, dale, Ale. Bueno, no, yo me preguntaba algo más como más básico en relación a la película. Digamos, cuando la vi, me pregunté por qué la directora había elegido a dos hermanos para hacer esta película. ¿Por qué no podrían haber sido dos amigos? ¿Cuál sería la diferencia entre dos amigos y dos hermanos? Digo, no es que tenga la respuesta, lo tiro solamente para abrir un poco la conversación, ¿no? A mí una de las cosas así que se me ocurría pensar es que está muy marcada la diferencia entre ellos, y cómo, digamos, en una de las escenas del principio, cuando el hermano que es abandonado por la mujer y por los hijos va a la casa del otro hermano, que es el que quiere viajar a Japón, este hermano le pone cara como diciendo, qué pesado, llegó con su drama familiar, me lo tengo que fumar, bueno, que venga conmigo, que se venga conmigo a Japón. Y eso, digamos, me hizo pensar que hay algo más allá de las rivalidades, todas estas cuestiones que se juegan entre hermanos. Hay algo digamos, de la diferencia que entre hermanos en algún momento se soporta. Y por ahí no ocurre eso, digamos, en otro tipo de lazos, ¿no? Bueno, eso, como para abrir un poco la cuestión. Sí, ¿se escucha ahí? Hola a todos, Sí. ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo pensaba un poco en relación a esto que vos decías, Ale, que lo que a mí me pareció muy interesante también de la película es que de alguna manera estos hermanos construyen ellos a lo largo de ese viaje un vínculo, pero como si hubiese un pacto simbólico nuevo que ellos se encargan de instaurar, porque lo interesante del guión es que ellos parten de una crisis personal y la directora los hace pasar por la intemperie misma, o sea, duermen en una caja en un momento, quedan en la calle, ¿no? Y terminan durmiendo en una caja de cartón, o sea, se quedan lo pierden todo, pierden toda referencia simbólica, ¿no? Me parece que ahí Horacio puede ser Graciela Puede ser Musacci, Graciela, perdón, sí. Viviana, a ver. Bueno, termina de decir Viviana y vemos si Horacio No, es eso quería decir, que me parecía interesante esa cuestión, donde el pacto, digamos, no está dado de antemano, no hay la referencia a un padre que funde, digamos, que instaure ahí algún pacto simbólico, ¿no? Para ser un poquito freudiano, sino que el tener que pasar por la intemperie y quedarse sin nada hace que ellos, bueno, construyan un lazo nuevo de alguna manera, ¿no? Se encuentren ahí, se miren uno al otro, casi por primera vez podría ser. Como,
Digo, la sensación que a mí me dio en la película era que eran dos personas que ni se conocían, ¿no? Como puede pasar muchas veces entre los hermanos, y que, bueno, esa experiencia ahí de pérdida absoluta hace que algo de lo simbólico se instaure entre ellos. O si se conocían, al menos, como decía Alejandra, eran tan distintos, está tan marcada la diferencia que no se sabría muy bien cómo se enlazaban. No eran tampoco amigos, aparentemente, más bien no. Claro, es como dijo Ale, ¿no? Cuando uno le dice al otro, bueno, voy con vos, pone cara de, tengo que cargar con esto, ¿no? Tenemos, Vicky, dos intervenciones, pero habría que ver si Horacio es... Horacio es Graciela. Abierto el micrófono. Ah, bueno, llegó una de las comentadoras invitadas, vamos mejorando. Graciela, no te vemos. Acá No te estoy. vemos. Pero te escuchamos bien, Graciela. Te voy a presentar porque no llegamos a presentarte. Les cuento, Graciela Musacci es psicoanalista, es analista miembro de la escuela, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y de la EOL, por supuesto, de la que fue presidenta entre el 2006 y 2007, ¿puede ser, Graciela? Sí, tal cual. Bueno, ha publicado, innumerable cantidad de artículos en revistas especializadas en Argentina y del exterior, como Brasil, Estados Unidos, España, Francia. Entre sus libros tenemos Giorgi y yo, lo que pasó con Estela Canto, la entrada del psicoanálisis en la Argentina, junto con Germán García, El otro cuerpo del amor, El oriente de Freud y de Lacan, del año 2011, y Mujeres en movimiento, eróticas de un siglo a otro. Entre tantas cosas más, pero bueno, mejor escucharte, Graciela, a vos. Creo que el último es Encanto de Erizo, Graciela. Sí, Encanto de Erizo. El Encanto de Erizo. Bueno, hola, Graciela, qué bueno que pudiste venir. realmente fue una ascesis como la que sufrieron Gus y Uwe, su hermano. Fue un duro trabajo que tuve que realizar, pero bueno. Pero estaba especialmente interesada en hablar con ustedes porque le comenté a Pablo cuando me invitó, precisamente en mi libro El otro cuerpo del amor, hice un breve comentario sobre esta película, porque el libro es del año 2001. ¿Y por qué? Porque en ese libro yo hablaba precisamente de qué oriente era el de Freud y qué oriente era el de Lacan. El oriente de Freud, para mí, tal como yo lo analizaba en ese momento, era la India. Y precisamente el budismo zen es originario de la India, no como zen, sino como budismo, ¿no es cierto? Es decir, que eso es lo que se conoció a fin del siglo XIX en Occidente. Hubo una ola orientalista, se descubrió precisamente el hinduismo, estaban todos fascinados con eso, y el budismo que provenía entonces de la India. Para Occidente fue realmente un descubrimiento, porque para Occidente éramos todos cartesianos, es decir, ponemos un énfasis en la razón, en el lenguaje, en el pensamiento. Pienso, luego existo. Entonces, Oriente era una cosa intimidante en algún sentido, porque se tenía la creencia de que ellos no trabajaban con esa dimensión del ser humano, con el lenguaje, que querían trascender eso, ¿no es cierto? La razón, la palabra, el lenguaje. Entonces había una especie de rechazo, pero el rechazo se unió a la fascinación cuando se descubrió eso. El budismo hindú pasó a China y en el siglo XII pasó a Japón, solamente en su aspecto meditativo. Es efectivamente una doctrina de concentración espiritual, el Zen, que quiere decir meditación, justamente, en japonés. Lacan la define así: realización subjetiva de un vacío. Hubo después una segunda ola orientalista, y Aldous Huxley es el más conocido de sus representantes. Y ahora estamos otra vez en una ola. Habrán escuchado hablar del mindfulness. Incluso leí hace poco que el Zen es el nuevo lujo para los ricos. Y hay una serie protagonizada por Nicole Kidman que se llama Nine Perfect Strangers, es decir,
Perfectos Extraños, que hace una parodia. ¿Una parodia de qué? De las idioteces, diría Lacan, de las idioteces que se dicen acerca del ser. Es una parodia. Este film no es una parodia, pero sí toma una perspectiva irónica, para mi modo de verla. Empecemos por el título. Sabiduría, o en alemán también, iluminación, sabiduría garantizada. Ya desde ese título hay ironía, al garantizar sabiduría para todos. Las sabidurías, dice Lacan, quieren valer para todos, sin excepción. Tienen un aire de esclavas, dice Lacan. O sea, pretenden servir para todos, pero no valen para ninguno en particular. Por ejemplo, tomemos una frase de uno de los protagonistas, bastante irónica. Dice, tanta iluminación me deslumbra. Y leamos esta frase de Lacan, opacas como muchas de las de él, en su estilo, que dice exactamente lo mismo. El sujeto que se afirma allí en formas iluminadas es el rechazo del otro que se encarnaba en una opacidad de luz. Es decir, que la metáfora de la luz, dice Lacan, oculta ese otro, es decir, el inconsciente. Pero así empieza la película, empieza en la iluminación. Unos niños jugando en la oscuridad con unos faroles iluminados, y también así termina el film, con los protagonistas en la noche oscura, dentro de una carpita farol, iluminada en medio de la ciudad. Esa escena final es bastante irónica, hay que decirlo. La construcción de los hermanos también es irónica. Se basa en oposiciones, que, promediando el film, se dan cuenta que se van invirtiendo los personajes, para demostrar que se trata de uno dividido, de uno que es dos. Ese mismo sujeto dividido dentro de una carpa farol que los engloba. Al principio se metaforizan esos dos con los cuervos: oscuridad, muerte, suciedad. Y al final son dos tenistas, blancos, limpios, que juegan el juego de la vida. Uno de ellos es cuerpo en movimiento, al que le interesa solo el dinero. El otro es espíritu y naturaleza, que la tiene encerrada, como ustedes saben, en una fuente a la que el otro, el que le interesa el dinero, lo usa como cenicero. Bastante irónico, hay que decirlo. Luego, uno dice, esto para que veamos, captemos esa división, ¿no? Uno dice, me quiero morir. Y el otro dice, yo también. ¿Quién no? Dice, en definitiva. O acuerdan en que los negros pensamientos más vienen, más van. Solo que uno los trata con el zen y el otro cansando al cuerpo. Cuando el zen pone en movimiento el cuerpo a través de ardua limpieza, esa es la ascesis que realizarán los dos hermanos a través de la ardua limpieza, que es una limpieza del corazón, dice el maestro zen, ¿no? Cuando eso se pone en marcha, se anuncia ya casi de entrada lo que será la iluminación de Gus, ¿no? Su elección de goce. ¿Cómo se anuncia? ¿Ustedes se dieron cuenta? Cuando están ahí limpiando en el piso, y Gus sufre porque se pone mal el cuerpo, y el otro, que sabe del cuerpo en movimiento, le dice, levanta el culo, le dice. Y él sabe del culo, porque había dicho, cuando su mujer lo dejó, que le sacó la silla, que como todos saben es donde uno apoya el culo.
Entonces, ese al que le habían sacado la silla, se convierte, dice, en un cubo de basura. Es decir, que el culo estaba ahí, en juego para los dos, ¿no? El pienso, luego luz. Me apareció la palabra luz en la computadora. No, pero es maravilloso, maravilloso. El pienso, luego soy, no responde para ellos a la pregunta que se formulan. ¿Quién soy?, dice uno. Busca la respuesta en alguien que sepa leer lo que está escrito en una lengua que no comprenden. Por ejemplo, lo que está escrito en las manos. Acuden a una mujer para que le descifre eso que está escrito en el cuerpo. O también acuden a las cosas que están escritas en japonés cuando andan circulando por la ciudad y tampoco entienden. Ahí no tienen que se los lea hasta que encuentran una chica, una amiga, ¿no? Una que encuentran allí. O también leen los sutras, esos ya están en su lengua. Los sutras se supone que saben lo que es necesario para ellos. Los sutras es una tradición, son tradiciones orales recogidas de las enseñanzas de Buda. Y ellos leen a todo instante eso. O también sus preguntas se dirigen al maestro. No sabemos, yo nunca supe, por lo menos, no sé ustedes, si entienden o no entienden lo que el maestro les dice, porque eso nunca es traducido en la película, decía que nosotros tampoco entendemos lo que él dice. Como ustedes saben, Freud también inventó una manera de leer, lo que está escrito, vamos a decir, para hacer cuerpo. Pero lo que está escrito para cada uno. Y hacer la experiencia de que no hay sabiduría que garantice algo. Garantiza en todo caso que hay algo que falle. Ahora vayamos al drama. Al drama que comienza, como ustedes saben, como en el tango, a causa de las mujeres, que son las que rompen la ilusión de que no hay fallas. Ella deja al marido. Ella quería otra cosa. Su cara demudada mientras atiende a los niños, mientras es esposa y madre, transmite eso de otra cosa. Ella quería otra cosa de su vida, por eso se va de allí. Entonces ella deja al marido. La otra, en la primera escena en que la conocemos, algo se cae y se rompe. El que fue abandonado por su mujer dice, yo solo quería hacerla feliz. El otro, el del jarrón roto, el otro no sabía que ella no era feliz, por lo menos no era feliz con él, era feliz con otro. Todos cornudos, dice la cara. Pero es también una mujer la que sabe leer y los encamina hacia Monsen, que Uwe lee muy bien como Mon Dieu. Es decir, esperan un Dios que se haga cargo de saber qué hacer con el cuerpo, con el pensamiento y con las mujeres. Perdidos en Tokio, comienza un viaje, como decían, alcancé a escuchar que alguien hablaba allí, comienza un viaje de desposesión. Pierden el dinero, pierden la orientación, pierden el amparo y, como diría Eric Laurent, lost in translation, pierden su lengua. Pierden el sentido. ¿Por qué? Porque resulta que ellos que iban a un convento a meditar, a producir ese vacío de pensamiento, se encuentran que Tokio es peor que Nueva York, que andan todos conectados a su celular, caminando desaforadamente en una multitud de seres
unos iguales a otros y no entienden nada, pierden el sentido de dónde están. Y pierden, por último, las preciadas zapatillas. Tanto desamparo, al comienzo de esta ascesis, los hace evocar, recuerden ustedes, que terminan hablando de la madre. Y al decir esto, es decir, al atribuir a las mujeres tanta cosa, su madre, la mujer que lee las manos, la otra que los orienta, la que los abandonó, no hablo, o lejos de mí, del empowerment femenino. Hablo del amor, que como dice Sigmund Freud, el amor a las mujeres, el amor al saber, es tanto la cura como la enfermedad. Y en este caso, asistimos a la fraternidad imposible con el deseo inconsciente. Solo a través, y digo redundantemente, solo a través del atravesamiento, del duro atravesamiento de algo oscuro, el protagonista cree haber encontrado el nombre de su deseo y de su goce. Pero el maestro Zen no es el analista. Y la cosa japonesa no es decir, la cosa japonesa es el modo en que en Japón y en Oriente se desea y se goza. La cosa japonesa no es la cosa freudiana, accidentada y occidentada. Eso es todo, o casi todo. ¿Pero qué es eso de luz piedad? Yo le puse que no estuviera todo, sino solo... Seguimos escuchando, Graciela, si querés mutearte para... No te escucho bien, Pablo. Mutealo. Ahí se muteó. Uy, ahora sí. ¿Sabemos algo? ¿Llegó el otro invitado? No, el otro invitado ya ni recibe los mensajes, con lo cual me parece que, siendo que además allá es casi la 1 de la madrugada, bueno, entendemos que no va a venir Nelson Valente, que era quien nos había confirmado su asistencia para esta noche del ciclo. Bueno, Me parece, Vicky, en el final del comentario de Graciela, una pregunta sobre sí, este otro Oriente u otro Japón que no es el freudiano, pero quizá podemos empezar por los que habían levantado la mano antes. Sí, hacemos eso, entonces retomamos quienes habían levantado la mano antes. Lío, ¿vos los ves? Tengo, sí, vamos a darle la palabra a Graciela Safuri, que era en el orden que tengo. Ahí, Graciela, probá a habilitar el micrófono. Ahí estás, ahí lo volviste a cerrar, volví a probar. Ahí estás. Ahora. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme unas palabras. Yo vi esta película hace varios años y la recuerdo con muchísimo cariño. He visto las 3 de Doris Dörrie dadas en Argentina. Es una realizadora alemana muy singular, porque capta los detalles, por así decir. En Sabiduría Garantizada, a mí me gustaría decir que el Oriente y el Occidente tienen significantes distintos. La vida se ordena con significantes en Oriente que en Occidente no existen, y viceversa. Cuando estos dos occidentales van a Oriente,
verdaderamente están desorientados, no solo el uno para el otro, sino ellos para ellos mismos, no están implicados en su subjetividad. Recuerdo en cuanto al Zen, yo soy hija de árabes, es distinto el Oriente Medio, pero en cuanto al Zen, hay una sentencia Zen que es que no hay interrogación del por qué. Esto yo lo uno a una escena de la película donde uno de los monjes que está en el monasterio estaba riendo con una hoja de una palma, de una palmera, y se avecina una tormenta. Luego, uno de ellos, creo que es Kostov, le pregunta, se acerca y le pregunta que para qué barre, por qué barre. Es como lavar el auto en Occidente si está por llover. Y el monje que está haciendo los estudios en el monasterio le dice simplemente para volver a barrer. Esa escena a mí me dio el encuadre de toda la película, de cómo es distinta la manera de vivir la vida en Occidente y en Oriente. Y creo que Lacan algo de eso habla. Eugenio Trías hizo un comentario que apareció en un etcétera. Yo no lo tengo presente todavía, pero me refiero que para el Zen la libertad no es lo mismo que en Oriente. Es como que nada está vivido por qué, sino que sucede simplemente. Y sucede que estos dos hermanos, varones, entiendo que no hay un estrago materno, por eso son varones, se encuentran sin preguntarse por qué y se aceptan. Bueno, esto es más o menos lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Graciela. Pasamos a Virginia Nottelson, que tenías para hacer un comentario antes de... Virginia, ahí estás. Bueno, Virginia, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Virginia. Bueno, buenas noches. Me encantó la película, los comentarios. Sobre todo, gracias Graciela, la verdad que no lo había pensado como un solo cuerpo, pero como algo del yin y del yang pensaba, ¿no? Que, también a mí me había evocado rápidamente el tratamiento que se hace en esta película de la pérdida de las referencias, que es muy distinto al de Lost in Translation, que es Perdidos en Tokio, en donde quizá en Perdidos en Tokio, frente a la pérdida de la referencia que implica la ciudad, lo que hacen ellos es unirse y armar una relación entre dos occidentales como defensa, ¿no?, frente a lo oriental que no entienden. Quizás ahí se remarca más la cuestión segregativa de la hermandad occidental, ¿no? En esta película, en cambio, a mí me resultó muy interesante porque es como que, digamos, a partir del arribo de Japón, de que se apagan los carteles de Kawasaki y de Epson que les iban a dar la pérdida de las referencias, todo eso los remite todo el tiempo a algo que empiezan a perder y que no dejan de perder, que es la pérdida de la propia casa. O sea, el encuentro con lo poco familiar ahí remite a que después tampoco ninguno de los dos tiene una casa, digamos, a la que volver, ¿no? Si bien un hermano se lo dice al otro, el otro tampoco tiene una casa a la que volver. Me parece que es como una película de iniciación en ese sentido. Pensaba que la cuestión del monasterio opera, no sé si opera como lo oriental, creo que opera como algo que ellos no entienden, como un momento de silencio,
como un momento como de suspensión, ¿no? No sé si hay tanto una transmisión de lo oriental en sí, sino una mirada, una filmación sobre lo que se hace, pero coincido con Graciela, con que yo también me quedé con la duda de si finalmente ellos entienden lo que el monje budista les dice o no les dice, o cada uno se imagina, pero en ese trasfondo de silencio, lo que va surgiendo tiene que ver con cierta cuestión, digamos, éxtima quizás de cada uno, me parece a mí. Es muy interesante cómo, bueno, frente a la frase de que en Japón nadie roba, el gordito que no puede más de hambre, cuando se pierden, empieza a robar los platitos de sushi. El otro, que es un egoísta, lo primero que hace en su picardía es robarse una carpa para tener como su carpita, ¿no? Después lo otro que surge con el trasfondo del silencio es lo infantil que vuelve a surgir, lo que un hermano no soporta del otro, que hace todo bien, que siempre se sale con la suya. Me resultó como muy divertido eso. Y después también había visto la identidad entre el inicio de la película y la del final, pero pensaba que eso es lo fraterno finalmente, que son estas cosas que los padres les hacen hacer a los hijos, les hacemos hacer a los hijos y nos han hecho hacer, que es ir en conjunto cantando una canción, ¿no? En este caso empieza la familia con los hermanitos con la linterna, cantando en una, no sé, una conmemoración, y creo que la película termina igual, los dos en la carpita cantando los sutras, ¿no? Refiriéndose a lo familiar de donde acaban de salir, que es el monasterio, ¿no? Dicen, bueno, son las 7 de la tarde, deben estar cantando este sutra, y terminan como con esa vertiente de lo fraterno, que es como cierto orden, me parece. Bueno, eso. La verdad que bueno, nada, me encantó la película, me divirtió mucho aparte. Bueno, nada más. Tenemos, Pablo, ¿levantaste la mano? No hace falta, Pablo. Ahora he podido reactivar el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Me tuve que pasar al celular porque seguimos con los inconvenientes interminables. Esperemos que todo siga funcionando muy bien. Accidentadamente, como dijo Graciela. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, Virginia y Graciela. Me interesaron ambas por cosas que quería proponer para conversar. Una, respecto a cómo lees, Virginia, la aparición de algo éxtimo, en cierto sentido, o íntimo en cada uno. Me gustó eso del retorno de lo infantil, es decir, que no solo aparecen algunas imágenes, rasgos el olor, de cierta belleza muy recortada de la madre para cada uno, sino las diferencias, rivalidades, los recuerdos del lazo infantil. Me parece algo bien a subrayar para pensar el lazo fraterno como algo que queda de la infancia quizá. Y por otro lado, esto que traía Graciela de las diferencias entre Oriente y Occidente, y que también retomó un poco Virginia sobre lo que dijo Graciela, de que no se entendía, si se entendía o no se entendía lo que dijo el maestro. Yo quiero recordar, que supongo que Graciela lo recuerda muy bien, Lacan ha hecho, y dado que todavía no me contestó lo del Japón de Lacan o el Oriente de Lacan, Lacan ha hecho muchas alusiones al Oriente, y en particular al maestro Zen, también luego ha pasado por las cuestiones de los criptogramas, la escritura china, la relación de esos signos con la referencia, la poesía, etc. Pero en un arco más grande, recuerdo, creo que está casi al comienzo del Seminario 1, sobre los escritos técnicos de Freud, que Lacan hace alusión a la intervención del maestro Zen, ¿no? Que es casi como es un acto, es casi como una patada, y que el sujeto se ve como golpeado, conmovido, despertado, ¿no? Sacudido en su cuerpo por esa intervención, y ahí se produce un efecto de interpretación. Y me parece que
en este sentido, no solo no importa si entendían lo que dijo el maestro o lo significaron ellos, sino que se podría pensar, no sé qué opinás, Graciela, y esto lo tomó un poco Miller en aquel texto, Cosas de familia en el inconsciente, donde habló de lo lleno y lo vacío y de lo soso y el sabor, oponiendo Oriente y Occidente, y que el analista era un poco también Oriente, era un poco también vacío, era un poco también lo soso, ¿no? Y rompiendo como algo que el occidental no entiende muy bien, un poco el analista como algo oriental en lo occidental, no completamente, ¿no? Pero me recordaba un poco a eso, porque me parece que hay algo que los sorprende a ellos y les produce un efecto casi analítico, por lo que vemos de su cambio en la posición subjetiva. Graciela. Ahí fíjate, Graciela, si podés activar el micrófono. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Vale. Sí, para la referencia que hacía Pablo, precisamente en ese libro que les comentaba al comienzo, El otro cuerpo del amor, específicamente trato de eso, del oriente de Freud y el oriente de Lacan. Y bueno, el oriente de Lacan era precisamente China y Japón, ¿no? Mientras que el de Freud para mí es la India. Y bueno, trato de recorrer en los textos y seminarios de Lacan precisamente en un momento en que empezaba yo a investigar eso, cómo captaba a lo largo de su enseñanza Lacan el oriente ese que le interesaba a él. Pero es verdad que en función y campo de la palabra al final está ese ejemplo que vos mencionás. Lo que leí acerca de la película, respecto a lo que decía Virginia, es que los actores, primero, están ahí con sus nombres propios, con sus verdaderos nombres, y que ellos hicieron toda la experiencia de verdad. Es decir, que la directora se limitó a filmar lo que les pasaba cuando hacían esa experiencia. Hubiera sido interesante saber qué pasó con ellos verdaderamente, ¿no? Después de esa experiencia. Pero en lo que comentabas, Pablo, respecto de la cesis de ellos, evidentemente lo que funciona ahí es la suposición de saber que le adjudican al budismo zen, ¿no es cierto? Es decir, si bien al principio tenemos a uno que cree y al otro que no cree, que todo eso le parece una idioteces, empujado por las circunstancias, los dos, digamos, se ven arrastrados a sostener esa suposición de saber en el maestro Zen que encarna esa suposición de saber. Y es verdad que cuando el analista habla, sobre todo al comienzo de un análisis, uno no entiende lo que dice. No entiende en absoluto, porque efectivamente habla la lengua del otro. Entonces, es verdad que el Zen, el maestro, está ubicado en ese lugar. El punto es que eso no toca más que de costado, diría yo, el nombre del deseo y del goce de este sujeto. Es decir, ¿se ha resuelto toda su relación con el pensamiento de uno de ellos simplemente por el hecho de decir soy gay? ¿Se ha resuelto la pérdida del que ha perdido a su mujer integrándose a esa suposición de saber? Es algo que no es posible responder. Yo tengo la hipótesis de que no, precisamente porque ellos no son japoneses, ¿no? Es decir, que con la suposición de saber solo no alcanza, digamos, a lo que podría obtenerse de una cura analítica. Eso es lo que puedo decir. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, intervención? ¿No? A ver. Sí, Fabián Feinbachs, Lío. Ahí está. Ah, te volviste a mutear, Fabián. Estás silenciado.
No, me parece que se lo escucha. Ahora sí, ahora sí. Bueno, no vi la película, así que voy a hablar un poco como este escritor francés que se llama Pierre Bayard, que escribió ese libro magnífico, Cómo hablar de los libros que uno nunca leyó, por ejemplo, ¿no? Que es profesor de literatura, enseña en la universidad y explica cómo les pasa de dar cursos a veces sobre libros que no leyó, ¿no? Escribió otro libro, no sé si el seminario de ustedes se inspira en ese libro, pero escribió un libro que se llama Cómo se puede aplicar la literatura al psicoanálisis. Y como acá se trata de aplicar el cine al psicoanálisis, me parece que resuena con ese título. Simplemente lo que quería decir, escuchaba los comentarios de la película y me preguntaba, por esta cuestión de los hermanos y las hermanas, si no hay algo, a propósito de los comentarios que hacían de la película, si no hay algo en la hermandad entre hombres, ¿no? Entre hermanos, que va siempre, me parece, hacia el lado del pacto y a la derrición del pacto, porque justamente si no hay pacto, hay algo de lo imaginario que puede surgir y que puede, digamos, volverse amenazador para cada uno de los hermanos. Mientras que del lado de las hermanas, y pensaba esto en relación a Elena, la película de la vez pasada, la hermosa película de la vez pasada, me parece que en las hermanas siempre hay algo que justamente deja de alguna manera aparecer la cuestión de la hostilidad, ¿no? De esta relación a la madre, ¿no? Como decía Freud, y que justamente el otro, o sea, la otra más bien, y esto lo veíamos al final, por ejemplo, de la película, donde aparecen esos cuerpos, digamos, como que se confundían, como que no había límites entre el cuerpo de uno y el cuerpo de la otra, como si no hay algo en la fraternidad entre hermanas que va más bien del lado de lo ilimitado, podríamos decir, del goce a nivel del cuerpo, y con la confusión del cuerpo de una con la otra, donde no hay pacto posible, como si no hubiera pacto simbólico que pudiera regular esa confusión, digamos, de los goces, ¿no? Del lado de ellas. Mientras que del lado de los hombres aparece algo de lo simbólico y de lo derrisorio de lo simbólico, de cómo lo simbólico no consigue de alguna manera tratar o canalizar la rivalidad imaginaria que siempre está en el horizonte, ¿no? Entonces hay como una tensión entre la rivalidad imaginaria y el pacto en los hombres, y en ellas hay como una manera de intentar tratar justamente lo ilimitado del goce, no sé cómo, porque justamente la cuestión del pacto no tiene entre las hermanas, ¿no? Me parece, y bueno, la película la vez pasada, Elena, más bien mostraba el amor, ¿no? De ella por su hermana, entonces no teníamos esta relación de hostilidad, pero podríamos pensar, bueno, no sé, a nivel de las películas, no conozco el programa, aparte por ahí hay una película pensada en cuanto a esto, pero la clínica nos muestra eso un poco, ¿no? Cómo la cuestión, cómo la hermana aparece siempre, no aparece como una rival imaginaria, aparece como algo más radical, diría yo, ¿no? Que tiene que ver justamente con el peligro del cuerpo, ¿no? Con algo del cuerpo que no termina de alguna manera de encontrar su límite. Entonces que aparece como una amenazadora de ese punto de vista, digamos, ¿no? Cuestión que planteo un poco para que discutamos. Bueno, gracias. Gracias, Fabián. ¿Alguien más por ahí? ¿Tenemos? Yo quería repreguntarle a Graciela, me pareció interesante lo que decía sobre que es verdad que el efecto de esperar algo de maneras distintas, siempre están marcadas las diferencias o las oposiciones entre estos hermanos, quizá ahí se puede pensar algo de los varones, de esperar algo de lo que este sometimiento al régimen, al dispositivo Mon Dieu, o al maestro les va... Yo creo que ellos, como suele pasar también en un análisis, no saben qué esperan o no saben lo que esperan, pero acceden a algo, a un saber nuevo. Y es verdad que, o se podría aceptar esta idea tuya de que hay algo que no resuelven de todos modos. Pero a mí me parece que tomados del tema de la fraternidad, de ese misterio, de ese imposible, de eso que, como decía recién Fabián, el pacto no logra resolver, digamos, o regular o asegurar, como la sabiduría entre los hermanos, al menos los varones, me parece que la película
si bien está esto de que terminan juntitos en una célula cantando, lo de cantando que tomaba Virginia, aparece también al comienzo del lado de V, que cuando hay quilombo familiar les dice a los chicos cantemos, cantemos, les propone cantar mientras el niño llora y él lo filma. Lo que no se resuelve es la fraternidad, me parece, el lazo, digamos. No es que la película muestra ahora, ellos están juntos, ahora se adoran, ahora han resuelto su lazo. Simplemente hay un cambio en cada uno a la inversa, con esa cosa irónica o tomando el humor o la comicidad, pero no es que la película pretende decir ahora han adquirido una sabiduría garantizada, una iluminación sobre el lazo entre ellos, ¿no? Me parece que... Pablo, ¿puedo retomar algo de lo que decís ¿Sí? para sumar a lo que le querés preguntar, a esto que le estás planteando a Graciela? Y que tiene que ver con que quizás, bueno, esto que decís, esto último que decías, también se puede pensar como que no se trata de resolver lo fraterno, sino que lo fraterno es condición de posibilidad para emprender este viaje. No es sin un hermano que se puede en este caso, ¿no? Ambos se necesitan para atravesar esto. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Y a mí también me interesa como retomar esto que decía Graciela de que el maestro Zen no es el analista y la cosa japonesa no es la cosa freudiana, ¿no? Y cómo, bueno, arriesga la hipótesis de que no alcanza, ¿no? Con esta frase de soy gay para atravesar, o digamos, para lograr lo que sí se podría lograr con una cura analítica. Bueno, no lo sabemos, no sabemos qué es lo que pasa con estos personajes después, pero sí sabemos que algo importante pasó, ¿no? Que algo sí se pudo hacer, después de quizás transitar por algo que, retomando lo que decía Graciela en relación a la cuestión del vacío, hay un pasar por ese vacío. Y el canto de los sutras, quizás también tenga que ver con eso, porque no se trata de cantar algo que se sabe, el sentido del canto, sino que en ese cantar es como cuando se repite muchas veces una palabra que pierde el sentido de tanto decirla, es un poco eso, los sutras es eso, al final se termina convirtiendo en una especie de mantra sin sentido. Bueno, nada, un poco eso, después en todo caso seguimos. No sé si Graciela querés agregar algo, ahí te podés desmutearte. No te vemos. Ahí, Pablo, probá. Ahí estás. ¿No se escucha? Sí, ahora sí. Ahora te escuchamos. Pablo, Pero no. lo que dije antes se escuchó. No se escuchó. No. Ah, ok. Lo que decía es que el film no tiene un mensaje esperanzador, ni edificante, ni moralizante. Por eso creo que tiene ese punto de vista irónico, porque la película empieza y termina del mismo modo. Es decir, son niños que cantan, son niños que se deslumbran y con la luz, y de tanto que se deslumbran quedan ciegos. Entonces, ellos son unos niños, sí, son los niños que hablan de la madre. Pero está bien lo que decía también mi colega, que algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero algo pasó. Evidentemente algo pasó en el sentido de que algo les pasó a ellos que atravesaron algo, ¿no? Algo de ese vacío atravesar. Yo lo que quería decir, referido a lo que decía Fabián, que me pareció un punto de vista muy interesante porque me lleva a plantear los impases del significante que esgrime el feminismo, que es la famosa sororidad, ¿no? Es decir, es posible la sororidad entre las mujeres. Recuerdo una novela muy interesante que se llamaba Entre mujeres solas, y ahí se veía un poco los límites
de ese ideal. En fin, eso es lo que quería decir. ¿Qué es esto? ¿Está Alicia Jacodi, levantó la mano? A ver, Alicia, probá ahí desmutearte. Ahí estás. Ahí está. Sí. Yo pensaba en una de las referencias de Lacan al Zen, que es la de el arte del tiro con el arco, que también se trata de un alemán, Herrigel, que pasa mucho tiempo en Japón, intentando, un occidental intentando sumergirse en el arte, que consiste, según el maestro, en no querer dar en el blanco. Si alguien pudiera no querer dar en el blanco, no acertar en el objeto, tendría un efecto en su cuerpo, sería él mismo el acertado por la flecha. Y estos hermanos, digamos, tienen algo de querer dar en el blanco. Gustav, con pensarlo todo, anticiparlo, poder planear con su pensamiento, poder garantizar que todo puede ser calculado. Su hermano, que está absolutamente en el afán de querer que su mujer regrese a toda costa quisiera que ella vuelva, no importa cómo. La experiencia, evidentemente, del monasterio es la de estar absolutamente privado de cualquier objeto de goce, cualquiera de los objetos a los que se podría ponerle la mano encima, allí no están, solo les queda la camarita, ¿no? Es un objeto de goce conservado. Y tal vez lo que se opera, digamos, en estos dos hermanos, hermanados en el todo, lo que se opera es una cierta reducción, ¿no? Que uno lo ve cuando van a comer, que en lugar de abalanzarse sobre la comida, hay como una pausa, como un saludo, digamos, una cierta reducción. Acuerdo con Graciela y los que han dicho que no es una transformación subjetiva, pero como dice Lacan, limitar el goce pulsional trae cierta paz, no sabemos cuán duradera. Bueno, eso. Gracias, Alicia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, intervención, comentario? Sí, Cintia Reutemann. Está levantando la mano, Lío. Ahí está. A ver, hola, ¿me escucha? Perfecto, sí, te escuchamos. Bueno, yo me quedé pensando en algo que trabaja Freud en El malestar en la cultura. En 1930, él habla así, que en realidad el hombre en el mundo lo que busca, más que la felicidad, es suspender, no suspender, sino reducir el dolor. Y que hay varias formas de tramitarlo,
Y en una digamos, de las cuestiones que él habla, él refiere, por un lado, habla de la religión, y dice que la religión en realidad es una especie de búsqueda del padre. Habla también de la neurosis como modo de tramitarlo. En un momento refiere al budismo, Freud ahí, y ubica que el budismo trataría justamente de suspender, que es una especie muy singular porque se trataría de suspender el pensamiento, de llevar a cero, o de alguna manera la energía. Pensaba en ese sinsentido, repetir las frases esas sin sentido, o los mantras, no sé cómo los llaman, yo dije mantras, pero es hindú mantra. Pero hay algo de reducir, digamos, lo que irrumpe. Entonces, frente a estas respuestas, Freud dice, bueno, en realidad cada quien tiene que buscar como su solución de cómo tramitar ese malestar, ¿no? Entonces yo pensaba si esta película, respecto de qué nos ofrecía como idea, como pensamiento, respecto de la fraternidad, y si ese lazo fraterno, lo que, más allá digamos, del dolor de cada uno de estos hermanos, en su vida personal, de lo que no podían reducir, no ofrecía una presencia, ¿no? La fraternidad como una presencia, un estar ahí, o sea, sin completar necesariamente, pero un estar, una presencia. Bueno, no sé si se entendió un poquito lo que quise transmitir, pero hay algo en ese orden, no para que cada quien, digamos, resuelva su situación, sino un estar. Eso, bueno, gracias. Gracias, Cintia. Bueno, un poco en la línea de lo que decías, es que yo planteaba esto como que en la película es esa presencia de un hermano lo que les permite, bueno, la compañía, ¿no? Más allá de que cada uno está atravesando lo suyo, el hermano ahí no aparece ni con este rasgo de, bueno, aparece un poco la agresividad cuando se pelean, un poco de rivalidad, pero también aparece este otro costado de lo fraterno, que me parece que es interesante, ¿no? Para pensar, en todo caso, la fraternidad para tramitar lo imposible, ¿no? O para atravesar lo imposible de cada uno. Bueno, eso. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguien que levante la mano? ¿Que quiera hacer alguna intervención? Las mujeres no tienen nada para decir sobre lo que dijo Graciela de la sororidad. No sé si estoy muteado. No, te escuchamos, Pablo. ¿Se escuchó lo que dije? Sí. Okay. Esto de la presencia, o algo así como si se dijera, está el hermano. Y por lo menos en Occidente, el discurso más que neurótico, o menos que neurótico, el discurso común, se refiere mucho al hermano en ese sentido, ¿no? Bueno, están mis hermanos, y alguien le podría preguntar, ¿y se quieren, se llevan bien? Bueno, sí, son mis hermanos, ¿no? La respuesta suele ser un poco como tautológica, como que decir es mi hermano o está el hermano, define por sí mismo algo que no sabemos muy bien qué es o que es distinto en cada caso. O incluso esto que decías, Pablo, de qué diferentes que eran, y que uno cuando empieza la película no sabe qué tan bien se llevan estos hermanos, qué relación tienen, y hasta uno podría pensar que se podría prescindir de esos, que en todo caso serían como cosas menores. Lo que importa en todo caso es que hay un hermano al que ir a molestar a la casa a las 12 de la madrugada
Bueno, y de hecho decíamos al comienzo del ciclo que cuando uno hace un lazo con una amiga o un amigo muy cercano, muy fuerte, de mucho amor y de mucho pacto, si quieren retomando algunas cosas que se dijeron sobre los pactos, uno dice más que un amigo o una amiga es mi hermana o es mi hermano, ¿no? Es decir, que eleva esa relación de amistad a la categoría de hermano, incluso como algo que asegura el lazo o el amor en ese lazo. Tengo un mensaje de Nelson Valente. Oh. Dice, se los transmito, dice, perdón, acabo de llegar a mi casa, tuvimos un estreno lindo, pero se me hizo tarde. Transmito las palabras de nuestro invitado. Muy tarde, porque allá es tardísimo. Muy tarde, se hizo, sí. Bueno, tenemos un ratito más, si alguien quiere comentar algo más. Veo caras conocidas, a ver si alguno se anima. O si quiere decir algo más, Graciela. Graciela, sí. Ahí Graciela no te encuentro. Tuvimos Graciela. el privilegio de tener al comentador no invitado que comenta lo que no ha leído o visto. Eso es pocas veces. ¿Estoy muteada? No, ya está. No, Ahí está, ahora se te escucha, Graciela. Ok, no, respecto de la fraternidad, mientras hablaba Pablo, la significación que tiene la palabra hermano en nuestra cultura hoy en día. Yo me preguntaba si es la misma significación que ha tenido siempre. Me da la impresión de que no, que es un significante levantado, por así decir, por la Revolución Francesa. Pero es una mera hipótesis. Si uno lee literatura, digamos, anterior a habría que hacer una investigación, ¿no? Anterior a la Revolución Francesa, me parece que la significación de hermano no es la misma. Es una hipótesis a investigar ustedes, ¿no? No habría que buscarla en el cine, porque el cine siempre tiene una mirada un poquito anacrónica, es decir, que interpreta el pasado con los valores del presente, sino leer literatura de hermanos y ver qué significación tenía un hermano. Hoy es verdad que tiene una significación de gran peso, sí, sí. Pero habría que ver. Bueno, hay más de investigación ahí. ¿Tenemos alguien más? ¿Javier? ¿Javier allí? A ver, Javier, probá si podés habilitar el micrófono. Desmutearte? Ahora te escucho. Bueno. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo y equipo, gente. La verdad que la película me gustó mucho, así que por eso quería por lo menos intervenir y decir eso. Me encantó la película, me sentí bastante comprendido cuando aparece ese episodio que nombraba recién del hermano en medio de las 12 de la noche ahí, que se te cae de tu casa, lloviendo, llorando 2 o 3 días seguidos. Así que bueno, me resultó sumamente gracioso desde el principio con los chicos estos rubios, todos felices, parecía todo lindo. Y después esta parte que es muy familiar también, que te caen a cualquier hora. Uno siendo psicólogos se acostumbran a eso y te llaman a cualquier hora también que les gusta escuchar y eso, así que bueno, simplemente eso. Me encantó la película, bueno, ahora con el comentario de Graciela, voy a buscar Soy linda y nadie me quiere, acá dice Nadie me quiere, es de 1994, así que ya puse chusmearé para buscarla. Bueno, simplemente eso, quiero agradecerles, me sorprendió mucho la película, me sentí muy agradable con el momento y me encantó la película y me pareció muy llevadera, ¿sí? muy para el tema, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Javier. Es algo que comentamos. Creo que todos en ese sentido lo disfrutamos. Pero me sorprendió, yo esperaba algo más lúgubre, más alemán cerrado, y sin embargo me sorprendió. La ironía, el humor, me encantó el humor también así, ¿no? Como termina la película jugando en esa carpa ahí, charlando. Increíble. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Hay que decir, Vicky, si me permitís, de Doris Dorrie, que Doris Dorrie, que tenía estas 2 películas, Nadie me quiere y Soy linda,
películas bien, más que bien alemanas, bien occidentales, bien neuróticas, muy geniales. Tenía una película anterior sobre, creo que se llamaba Maridos o Esposos, que es una película muy divertida. Y tiene una película también anterior sobre el falo. Creo que es una conversación entre un hombre y su falo. Tiene unas películas muy... Pero todas son muy fálicas, digamos, muy occidentales, tomando lo que traía Graciela. Pero con este film, con Sabiduría o Iluminación Garantizada, se inicia en la filmografía de Doris Dörrie un largo periodo de... que se llama el periodo japonés de Doris Dörrie. Es decir, Doris Dörrie, al tener algo produjo esta experiencia en Doris Dörrie, vamos a decir, además de quizá en los actores o en los hermanos, y es que Doris Dörrie a partir de ahí realiza, creo que 2 o 3, hay una sobre una pareja que... Cerezos en flor. Cerezos en flor, hay una, el pescador y su mujer, o la mujer del pescador. Sí, y esta. Hay otra más. Creo que hay otra más. ¿Otra más? Bueno, y después vuelve a Alemania Doris Dörrie, es decir, a partir de su trabajo oriental, vuelve acá Gabriela Rodríguez agrega Fukushima Mon Amour. Exacto. Ese es el periodo oriental o japonés, y después vuelve, y creo que ya ha filmado 2 o 3 de vuelta en Alemania, y sobre historias más occidentales, quizá transformada. No he visto las últimas de ella, he visto varias de las japonesas, porque las últimas no han llegado a los cines, no se han distribuido, pero habría que ver qué efecto tuvo, porque ella es una enorme admiradora de la plástica, de la cultura japonesa, es decir, hay todo un efecto en ella sobre, ahí hay un chat si quieren leer, Lío o... A ver. Que hicieron un comentario. Bueno, no, agregar esto a lo que dijo Javier, agregar esta curiosidad sobre la directora, que puede ser, nada, un detalle de color japonés. Hay varios comentarios, si quieren los leo. Hay uno de Virginia Nottenson que dice: acuerdo con Graciela, este ciclo inspira a hacer una investigación de la fraternidad en la literatura. Pensaba en La intrusa de Borges, otro tipo de pacto entre hermanos varones, o en Las hermanas Brontë, en donde se da una unión entre hermanas en oposición al hermano varón. El listado es largo y muy interesante. Bueno, Gabriela Rodríguez ahí añade Fukushima Mon Amour. Y Susana Isabel dice: efectivamente la familia y el concepto de hermano, madre y padre como lo conocemos, nace en el siglo XIX, no solo en relación a la Revolución Francesa, sino en relación a una serie de dispositivos estatales, religiosos, médicos, jurídicos, escolares. Lo ligado tal vez más a la cuestión social que a la Revolución Francesa en sí misma. Gracias por los comentarios. Bueno, me parece que podríamos ir cerrando si nadie tiene ningún otro comentario para añadir, alguna otra contribución, ligado a la cuestión social, aclara en la redacción Susana Isabel. Sí, no vamos a terminar de resolver el misterio sobre este lazo, y tampoco sobre si son mejores o peores, cuán diferentes, qué los define o los hace no complementarios a los lazos fraternos entre varones o entre mujeres. Vamos a ver si aparece algún lazo intersexual. Ahí quería decir algo alguien. A ver. Bueno, Susana, hermosa noche, gracias a todos, nos dice. Sí, ¿Les parece? hola. Susana Hola. Isabel Murillo, es que, porque teníamos Susana Isabel, perdón, teníamos a Susana Isabel y no sabíamos quién era. Susana Isabel, claro. Es Susana Murillo. Susana Murillo. Una intelectual muy conocida, Por que Dios, agradezco que esté aquí, la invité. Muchas Y me gracias. alegro. A ver, Susana, ¿quiere decir algo, Susana? Adelante. Adelante. Tenemos desmuteada a Susana Salar. ¿Mira? Sí, pero ¿Yo? me parece que es Susana Sí. Murillo. No sé con qué Susana quiere hablar. Bueno, alguna Susana.
Primero vos, Si no son Susana. hermanas, también. No, lo que yo quería decir, algo que se me ocurrió, ¿no? En las comunidades religiosas católicas, las convivientes, las monjas, se denominan como hermanas y están alejadas en un punto del mundo externo, de los objetos de goce, y se hacen presentes entre ellas, ¿no? La presencia con que cuenta cada una es de la otra, llamada hermana. No, digo, y son todas mujeres, ¿no? Hermanas en la convivencia, hermanas en esa comunidad con ciertos objetivos, ¿no? Nada más que se me ocurrió esto como el término, ¿no? De fraternidad. Nada más, ¿eh? No. Muchas gracias, gracias Susana. Bueno, Pablo, ¿te parece si cerramos un poco anunciando la próxima? Ahí tenemos a Mónica, que no sé qué nos está diciendo. No, la próxima, nos está hablando que anunciemos la próxima. Vamos, Pablo, ¿estás desmuteado? No, dale. Anuncio la próxima noche. Les decíamos, vamos a ver una película de Javier Dolan que se llama Es solo el fin del mundo. Es una película del año 2016 y como invitados tenemos al director de cine de una película bastante premiada en el último tiempo, La Dosis, también se las recomendamos, de Martín Kraut, y el psicoanalista Marcus André Vieira. Van a presentar Romina Martínez y van a coordinar Laura Carrara y Pablo Russo. Esto es el 24 de septiembre a las 19 horas por el mismo canal, acá por Zoom. Y agradecemos mucho a Graciela, que aún sin cámara, sin luz, con teléfono prestado, logró estar porque estábamos sin los comentadores. Gracias, Graciela, por muchísimas gracias. Excelente comentario. Ahí estás. Ahí te habilito, Graciela, si querés. Ahora sí. Ahí está. No, gracias a ustedes les decía, porque me divirtió mucho volver a ver esta película y tomar una perspectiva que es la de la ironía, que a mí ustedes creo que lo saben, me interesa y me gusta. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Graciela, hasta pronto. Aplausos. Hasta la próxima. Nada, cerramos y hasta la próxima. Gracias a todos los que han estado. Bueno. Ya está. ¿Cómo se hace ahora? Sí.